Fuerzas Aéreas Peruanas tenían expedientes desde fines de los años 40, es decir, mucho antes, en plena Segunda Guerra Mundial. Por primera vez en 70 años de historia ufológica en el Perú, que el proceso administrativo refiriente a la petición de documentos ovnis y desclasificación se lleve a cabo con éxito. Ha sido negada en los medios de comunicación de Perú, ha sido mediatizada y ha sido ninguneada. Información sobre los documentos ovnis y las Fuerzas Armadas de Perú era un asunto secreto y reservado por la Ley de Defensa y Seguridad Nacional. Buenas noches y sean bienvenidos al primer programa de Caballo de Troya. Y hoy lo hemos querido hacer un programa especial, porque trataremos el fenómeno mundial más debatido, más estudiado y más manipulado de la historia humana conocida. Está por primera vez con nosotros un gran investigador y gran amigo, el señor don Mario Cegarra, investigador de fenómeno ovni y médico licenciado en la Universidad Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Un honor tenerle por primera vez en nuestra casa, Caballo de Troya. Buenas, Wincat, es un verdadero placer y un honor estar para mí aquí ante los públicos televidentes de Caballo de Troya, televisión, internet. Un saludo a toda España, a toda Europa y a todas las latitudes que nos están viendo y escuchando en este momento. Un gusto y un honor para hablar sobre este tema tan polémico, tan discutible, pero tan real y físico, que es el tema del fenómeno ovni. Numerosos organismos estatales de numerosos países han desclasificado sus archivos afirmando que el fenómeno ovni es real. Don Mario, ¿por qué piensa que urge en Perú una desclasificación ovni? Así es, claro, por supuesto, sí. Justamente nosotros hemos completado, después de un año, 6 meses de continuos trámites administrativos, porque esto se trató de un trámite usando una ley constitucional que tiene la Constitución Política del Perú, que es la Ley de Transparencia Informativa y de Acceso a la Información, ley número 27.806, promulgada por el gobierno del expresidente Alejandro Toledo, y usada hasta ahora para hacer muchos trámites de sacar archivos sobre cuestiones del Estado. Usamos esta herramienta legal justamente para pedir a las Fuerzas Armadas la documentación OVNI que involucraba el fenómeno OVNI a las Fuerzas Armadas. Me consta que recibió una respuesta del Palacio de Gobierno en una carta en referencia al llamado expediente 4453. Así es. Esto del expediente 4453 comienza el 13 de abril del 2012, cuando por primera vez nosotros enviamos una carta escrita al presidente Ollantumala en el mismo Palacio de Gobierno, lo dejamos en recepción de Palacio de Gobierno, tuvo un sello de una firma, y esto fue dejado el 13 de abril. 20 días después, el 20 de abril del mismo año 2012, nos respondieron de la oficina de prensa del Palacio de Gobierno y del despacho presidencial de que este expediente había sido dejado en el mismo despacho del señor presidente para su conocimiento y posterior análisis. Ese fue, vamos a decir, el inicio del llamado proceso de desclasificación positivo, por primera vez en la historia civil política del Perú, y no tiene anales en la historia ufológica del Perú, no hay precedentes. Luego de esto, Wincat, hubo un periodo de tiempo, de más o menos desde abril de 2013 hasta comienzos de junio, mediados de junio, en que no recibíamos una respuesta. Ya estaban pasando bastantes meses y mediante amigos asesores legales decidimos mandar una segunda carta al señor presidente de la República, Ollantumala, esta vez el 5 de julio de este año 2013,
y esta carta era mucho más detallada. Ya esta carta era no solamente para pedirle una opinión sobre el tema OVNI como ciudadano y como presidente, y si podía tal vez desclasificar documentos, sino esta carta ya era mucho más detallada y sobre todo, Mario Segarra, en este caso mi persona, que era el emisor de la carta, pedía acogerse a la ley 27.806, ley de transparencia informativa y acceso a la información, para que el señor presidente pusiera en marcha este proceso de liberación de documentos OVNIs y las Fuerzas Armadas. Esto dio inicio justamente a un trámite mucho más detallado, ya que en esta carta del 5 de julio poníamos los datos sobre varios casos de la Fuerza Aérea y el fenómeno OVNI y otros casos más, y pedíamos la desclasificación de los últimos 50 años de archivos, o sea, de 2013, 50 años para atrás. Esto culmina, más o menos, tiene una respuesta el 31 de julio de este año. El 31 de julio habíamos mandado paralelamente también no solamente la carta al señor presidente Ollantumala, sino al presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, que es el jefe político de la Casa Presidencial, el que preside las reuniones diarias del Consejo de Ministros peruano, y también al presidente del Congreso. En este caso, el presidente del Congreso no llegó a contestar nuestra carta, pero sí el presidente del Consejo de Ministros y Premier, Juan Jiménez Mayor, que es en esencia un abogado especializado en Derecho Constitucional, al parecer acogió nuestra carta positivamente, y el 31 de julio del 2013, este año, nos respondió con un expediente llamado número 5153, en el que nos dice: señor Segarra, su petición bajo la Ley de Transparencia Informativa y Acceso a la Información ha sido aprobada y derivada con otro expediente llamado 5152 al Ministerio de Defensa del Perú. El Ministerio de Defensa del Perú es una entidad política dentro del Consejo de Ministros que rige las tres armas: la Fuerza Aérea, la Marina o la Naval y el Ejército peruano. Entonces la carta nuestra, inquiriendo información sobre el tema OVNI y las Fuerzas Armadas, se dirigió a los tres destinatarios exactos que nosotros queríamos. Y a partir de ahí comenzó, digamos, el segundo nivel de proceso, digamos, de lo que es la desclasificación OVNI. Al llegar a ese nivel, es la primera vez también, Wincat, que un premier en toda la historia política del Perú responde afirmativamente sobre un proceso de transparencia informativa y desclasificación. De por sí ya es otro precedente histórico para la ufología del Perú. Pero hay más sorpresas y ya te las iré contando más adelante. Desde principios de este año ha habido una cantidad inusual de fenómenos aparentemente no convencionales, que han causado una gran sorpresa e inquietud. Usted es estudioso y testigo del fenómeno. ¿Cuántos años lleva investigando estos casos? Bueno, yo llevo 23 años cronológicos investigando el tema de los no identificados en todo el Perú. Yo he viajado por todo el Perú, desde el norte, desde Piura hasta Tacna. Me recorrió la selva de Perú, Cusco, Puno, la sierra, la costa, y hemos encontrado muchos testimonios de personas de toda índole social, de toda índole profesional, campesinos, policías, militares, ingenieros, abogados, políticos también, gente, digamos, común y corriente, como todos nosotros, que han visto algo extraordinario viviendo una vida ordinaria. Entonces, esos testimonios, por supuesto, nos afirmaron a nosotros, que ya, digamos, desde hace 23 años, de que en realidad el fenómeno OVNI no excluye ninguna clase social, es un fenómeno totalmente que ocupa todas las ramas de la sociedad. Hasta religiosos también han visto OVNI en el Perú. Y el asunto es que este tema nunca ha sido bien considerado por la parte científica o política. Nosotros, cuando comenzamos este proceso, yo por supuesto que de niño porque yo nací en el Callao, en Bellavista, en el Callao, que es la ciudad que está frente al mar Pacífico, al Océano Pacífico, y tenemos el mar prácticamente para pasar el verano, bañarnos en las épocas de verano, y en el año 69 yo vivía al frente prácticamente de la Plaza de Armas del Callao, en un edificio de 4 pisos, y una noche de verano del año 68 o 69, no bien recuerdo bien la fecha exacta,
Recuerdo haber visto una luz muy rojiza que venía del mar, silenciosamente. Ya como yo era pues un niño de 8 años, ya acostumbraba a saber, pues ya sabía cómo era un avión cuando sonaba, ¿no? Viniendo, aterrizando o despegando de la torre del aeropuerto Jorge Chávez, de la pista, ¿no? Muy cerca está donde nosotros vivíamos, en el Callao. El aeropuerto está demasiado cerca. Entonces este objeto era redondo, rojo, no sonaba, no tenía sonidos, y se avanzaba y se detenía. Mi señor padre llegó a verlo cuando se alejaba en dirección hacia, vamos a decir, hacia la parte este de, digamos, de Lima, ¿no? Esa fue nuestra primera experiencia, meramente visual. En el año 74, recuerdo, en un paseo de verano que hacíamos a un balneario llamado Pucusana, que en la década de los 70 estaba muy, muy concurrido. Las familias alquilaban bungalows, me acuerdo, y jugábamos incluso hasta bañarnos de noche prácticamente, en compañía de unos primos y unos tíos. Llegamos a ver una esfera verde salir del mar. Al principio parecía, decían, era una bengala, pero era un objeto que dejó un trazo de color verde que duró varios minutos en el horizonte. No supimos qué era eso. Por esas épocas, hay que detenerse aquí a pensar, Wincat, que en los 70s fue una época en que hubo en el Perú y en Sudamérica un boom, una oleada de avistamientos ovnis. Yo recuerdo, mis familiares me contaban que casi diariamente o interdiario en los periódicos entonces salían testimoniales y registros periodísticos y notas periodísticas sobre avistamientos en cualquier parte del Perú. En ese tiempo, por supuesto, las fotos eran escasas, ya que las cámaras eran pesadas, de carrete, de película de papel fotográfico, y muy caras, a veces difíciles de obtener. Pero la gente obtenía de vez en cuando ciertos testimonios fotográficos y eran publicados en el periódico, en los periódicos peruanos. La televisión también recuerdo que nombraba o hacía debates sobre estos programas de debate sobre estos temas. Después ya pues es parte de la época del boom esotérico, ¿no? Justamente que yo viví parte de esa época, absorbí. Fue el inicio también en el Perú de los grupos de contacto extraterrestre, el grupo Rama, el grupo Alfa y Omega, la consolidación, bueno, de un grupo de investigación llamado el IPRI, que después ya prácticamente dejó de existir, que era en el distrito de Barranco, y bueno, del que salió después ya el grupo Rama con el famoso, conocido de ustedes también en España, Sixto Paz, ¿no? Hablemos del fenómeno del contactismo, si le parece. Parece sufrir la exclusión de la prensa especializada, así como en el mundo académico, quedando repudiado a las crónicas de sucesos. Don Mario, ¿qué conclusiones ha podido usted sacar sobre este tema? Sí, efectivamente, en el 83 eran mis épocas universitarias. Yo estudié en la Universidad de San Marcos la carrera de Medicina Física y Rehabilitación, de la cual soy profesional médico, hace ya más, más casi 20 años. Y bueno, yo acepté la invitación de un grupo de amigos que por esas épocas tenían su casa propia en un lugar llamado San Bartolomé, que es más o menos por el kilómetro 70 de la carretera central. Viene a ser la zona sierra de Lima, ¿no? Un clima bastante muy bueno de verano, clima casi de sierra, comienzos de sierra, y es uno de los últimos bosques naturales de la región costeña. Curiosamente yo acepté la invitación de forma muy natural. Yo tenía pensado también pues descansar un poco de la ciudad. Tomé mi mochila, me puse pues mis botas, mi blue jean, ¿no? Y mi casaca, y emprendí pues este viaje en tren. Viajamos en tren durante más o menos hora y media y llegamos a este pueblito. Compramos cosas, me acuerdo, era más o menos de la Semana Santa de 1983. Nosotros llegamos el jueves en la mañana. Y recuerdo que nosotros pues nos llevó un guía para poder subir a un lugar llamado Bosque de Zárate, que también es otro bosque natural muy conocido. Y curiosamente en la madrugada del viernes, noche del jueves, madrugada del viernes, de ese verano de 83, juntamente con 15 compañeros de universidad, vimos salir detrás de unos cerros unas esferas de color blanco, como si fueran canicas o perlas, muy blancas, muy iluminadas. Comenzaron a hacer todo tipo de, digamos, ondulaciones, subidas, bajadas,
no eran prácticamente, no eran luces de bengala, no eran globos meteorológicos, no eran aviones ni helicópteros, porque esa zona definitivamente no era de tránsito aéreo. Y bueno, esto duró cerca de unos 10 o 12 minutos, no había sonido en estos objetos, y después se perdieron hacia el oeste, ¿no? Como yéndose hacia la zona del mar. Nos quedaron muy impresionados todos, yo entre ellos por supuesto. Al día siguiente, uno de los guías lugareños que nos habían llevado hasta ahí, nos había referido que no era la primera vez que en esa zona se veían estos objetos. Muchos años después, casi ya para el año 2001, Wincar, yo recogí el testimonio de 2 campesinos de esa zona a la que volví, que me contaron de que vieron, unos amigos de ellos vieron humanoides de 2,5 metros caminando en pleno, maizales de esa zona, porque era una zona donde se hacen bastantes cultivos, maíz, trigo, y son zonas cultivables. Y justamente hay gente que cuidaba esa zona en esas épocas, el año 2000, 2001, y vieron justamente una madrugada gigantes de 2,5 metros, vestidos de blanco, cuando lo dibujaron eran como el mono o el traje de un astronauta. Y no era la primera vez, dice que hay muchos casos más, se han visto de especies de fuegos centellas que vuelan casi a ras de los cultivos. Hay muchos testimonios extraños en esa zona de la Sierra de Lima, y a la que alguna vez voy a volver a regresar, porque justamente toda esa zona, ahí es donde quizás yo comencé ya mi proceso de convertirme en lo que se llamaríamos un estudioso de la ufología, porque como no se enseña esto en ninguna universidad, salvo excepciones honrosas, como en España, la Universidad de Salamanca, o en Buenos Aires, la Universidad de Disciplinas Alternativas, bueno, en Perú no había eso, así que yo lo hice de motu propio, de autoeducación. Y bueno, esta persona, aplicando por supuesto los métodos científicos, el método científico, prácticamente yo me inicié en lo que hoy llamamos pues la investigación OVNI en Perú. Avistamientos y detección, objetos sin identificar, tanto por navíos como por submarinos de la Armada de Perú, entre 80 y 120 millas de la costa. Don Mario, bautizados como tiburones voladores. Así es. En el año 2009 yo conversé con un exmiembro de la Marina de Guerra del Perú, la Naval del Perú, donde ellos dicen, bueno, nosotros tenemos una disposición, digamos, lo que es constitucional, que de 0 a 200 millas marinas es el mar territorial, es la extensión del territorio nacional en Perú, y es un territorio inviolable para los tratados de pesca. Entonces ahí la Marina tiene la acción de vigilar que otros barcos de otros países no se metan a hacer pescas furtivas, y también incluso piratería. Entonces, curiosamente, este marino retirado me comentó que ellos tienen un código, una clave, un nombre de clave código, llamado la leyenda de los tiburones voladores. Yo pensé que me estaba hablando de una leyenda, una mitología. No, esto se refiere que entre las 80 y 120 millas marinas, o sea, más o menos 80 millas antes de llegar al límite geográfico marítimo y llegar a aguas internacionales, se han producido avistamientos por parte de todos los navíos de la Marina de Guerra del Perú. Lo que ellos han avistado, y al parecer, Wincat, y esto de repente es una primicia para tu programa, han fotografiado y han a veces hasta filmado estos objetos que son una especie de cilindros que viajan debajo del agua a gran velocidad. El tamaño de estos cilindros, que ellos denominan tiburones voladores, oscilan entre más o menos unos 60 a 120 metros, más o menos, una cuadra de largo, y de ancho, bueno, eso sí, no han podido, digamos, dilucidar eso todavía. Y estos objetos viajan a grandes velocidades debajo de la línea de flotación de los barcos, se hunden en segundos, pues a unas profundidades de las zonas abisales, y también las han visto salir disparadas del agua en un ángulo de 30 grados, y luego incluso se detienen, testimonio de que se han detenido en el aire durante más o menos 10 minutos, y luego se han disparado hacia el firmamento. Yo me sorprendí bastante este testimonio, y me dicen que probablemente
haya archivos fotográficos o fílmicos de estas evidencias. Más aún, me dijo que los marinos mercantes, que son, bueno, los marinos, pero que no son militares, marinos tipo civil, en Perú, que se ha vuelto a reactivar la marina mercante ya hace más de una década, hay testimonios de personas incluso que han visto objetos mucho más grandes. Me narró el caso de un marino mercante que en la zona de Paita, casi terminando la frontera norte de Perú con Ecuador, él estaba navegando en la madrugada paralelo a la costa, ya viniendo desde Ecuador, desde Guayaquil, ya estaban cruzando la línea de frontera marítima con Perú, y casi a la altura de Paita, una especie de isla Lobos de Afuera, por esa zona vieron, dice, una madrugada pasar un objeto que, según las estimaciones digamos, de los testigos, mediría cerca de 800 metros de largo, un cilindro fosforescente entre verde y azul de 800 metros de largo. Por supuesto, dicen que cuando ellos llegaron a la capitanía del puerto en el Callao, parece que les pidieron hacer un informe reservado confidencial sobre estos sucesos, pero esto nunca sale a la luz, esto siempre queda oculto, Will. La revista militar de aviación Combat Aircraft Monthly destaca por sorpresa para mí encuentros de la Fuerza Aérea iraní con ovnis. La Fuerza Aérea peruana ha tenido también numerosos encuentros con objetos sin identificar. ¿Diría usted, señor Cegarra, que el caso Santa María es el más importante o es el más conocido? Sí, mira, yo creo que es vamos a decir, el caso más mediático de la Fuerza Aérea peruana, que fue publicado a fines del 2000, comienzo del 2001, y después ya en el año 2003 o 2004 ya prácticamente se hizo famoso mundialmente porque el programa norteamericano de History Channel, Cazadores de OVNIs, UFO Hunters, fue el que se ocupó de ese caso, del caso Santa María, juntamente con el caso de un caza iraní que en el año 70 y 76 también quiso derribar un ovni. El caso de Santa María es más conocido, ¿por qué? Porque fue el primer caso de un caza Sukhoi 22, que era el caza militar de origen soviético ruso, que estaba emplazado en una base del sur de Perú, la base aérea La Joya, Mariano Melgar de Arequipa. El 8 de mayo de 1980, este piloto es ordenado por sus superiores de despegar para derribar un objeto en forma de trompo medio plateado, medio opaco plateado, que estaba volando en las inmediaciones al final de las inmediaciones de la pista de aterrizaje militar. Le dispara 60 obuses de 30 milímetros y crea una pared de fuego. Ese objeto no es destruido y comienza un periodo de persecución, de scramble, que dura cerca de 25 minutos. Sobre este caso, yo cuando formé parte de la Oficina de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos de la FAP a fines del 2000 hasta mediados del 2002, WINCAT, debe saber el público europeo, español y mundial, que justamente fui el que vio, publicitarse este caso a nivel nacional de Perú. Pero juntamente con ese caso, que curiosamente nunca vimos el informe nacional del caso Santa María, los que estábamos en esa oficina, también hay un caso muy extraño de 3 aviones, una escuadrilla de aviones A-37, aviones de entrenamiento, que despegaron de la misma base aérea La Joya, Mariano Melgar, en el año 79, en marzo del 79, un año antes, despegaron para hacer un vuelo de triangulación desde Arequipa hasta Tacna, luego pasaban por Moquegua y regresaban a la base. Eso iba a durar cerca de más o menos hora y cuarto. A los 20 minutos de despegar y de hacer la comunicación normal con el aeropuerto militar, con el aeropuerto de la torre de control de la base Mariano Melgar de La Joya, Arequipa, pierden de repente la comunicación. No hay avisos de Mayday, no hubo aviso de auxilio. Hasta el momento que se haría la última comunicación, todo al parecer estaba normal. Se pierde la comunicación. Hicieron un protocolo de emergencia, la Fuerza Aérea, y comunicó a todas las bases sucedáneas de que intervinieran en el proceso de búsqueda y rescate. Se pidió ayuda a la Marina de Guerra, se pidió ayuda al Ejército y a la Policía Nacional, en ese entonces Guardia Civil. Se buscó durante 4 meses por toda la zona de la Cordillera Sur.
Moquegua, los volcanes, Arequipa, las zonas del Cañón del Colca, la zona de Tacna, la zona de la Sierra de Tacna. No se encontró absolutamente nada, ni un avión, ni un tripulante, ni un resto de cadáver de piloto, nada, absolutamente. Eso ocurrió en el año 79. Muchos años después, y yo he hablado con un testigo militar ya retirado, que me dice que vio parte del informe final de este supuesto accidente, porque la Fuerza Aérea lo catalogó como accidente, y dice que uno de los últimos párrafos de este informe dice: no sabemos qué fue lo que pasó en realidad con esta escuadrilla de vuelo. Y dijo: posible hipótesis final, secuestro de las naves aéreas por extraterrestres. Eso es lo que él me comunicó a mí. O sea, prácticamente una exclusiva que no se ha escuchado en ninguna parte, y es la primera vez, una primicia para tu programa, que lo estamos anunciando. Y el otro caso es también impresionante, porque ocurrió el 10 de mayo de 1975 en la selva peruana, en la zona del río Marañón, cerca de Iquitos. Se estaba construyendo parte del oleoducto norperuano, porque en ese tiempo se habían descubierto pozos de petróleo o lechos de petróleo en la selva peruana, y los militares estaban ayudando a los ingenieros de la empresa estatal petrolera, Petroperú, a construir, a transportar personal y también vituallas, digamos, todo lo que es abastecimiento, ¿no? Era un apoyo logístico. Y un día 10 de mayo del 75, un helicópterista de apellido Dávila Cabrejos, Jorge Dávila Cabrejos, de cargo era nivel mayor, estaba volando su helicóptero llevando a un ingeniero norteamericano, y en el transcurso de unos 15 minutos antes de llegar a la base, casi entran en ruta de colisión con un objeto discoidal que tenía unas patas articuladas. Después del casi choque, el helicópterista trata de perseguir al objeto y se pierde en una quebrada muy estrecha. Ellos regresan a la base, él informa a su comando y le ordenan escribir a máquina, escribir manual o eléctrica, un informe confidencial del hecho. Y lo habían hecho esto porque habían averiguado que el ingeniero norteamericano había dado cuenta a su embajada, a la embajada de Estados Unidos en Lima, sobre este mismo suceso. Y yo creo que estos dos casos, de la desaparición y del helicópterista, es tan o más importantes que el caso Santa María Huíncat, y los estamos hablando por primera vez al público de Caballo de Troya. Señor Cegarra, nos gustaría conocer las novedades del expediente que tuvo lugar en abril de 2012. Bueno, Huíncat, así como flash informativo de último momento o de último minuto, es que ahora en el 2014 hemos recibido la confirmación de que nuestro tratamiento informativo de la Ley de Transparencia Informativa y Acceso a la Información, que comenzamos en abril de 2012 y culminamos a finales del año 2013, fue verdaderamente concreto, fue bien hecho y desembocó en esa contradicción entre la carta del presidente Humala, que nos dice en octubre del 2013 que el querer nosotros desclasificar esta información sobre los documentos OVNIs y las Fuerzas Armadas de Perú era un asunto secreto y reservado por la Ley de Defensa y Seguridad Nacional, mientras la Fuerza Aérea nos decía de que no tenían absolutamente ningún archivo. De los 3 archivos que les habíamos pedido, del caso La Joya, del caso de los aviones A-37 desaparecidos en la base de La Joya en el año 79, y el caso del helicópterista, que en el 15 de mayo del 75 casi estrella su helicóptero contra un ovni de patas articuladas en la zona del río Marañón. Ambos casos tuvieron expedientes confidenciales ordenados de hacer por el Comando General de la Fuerza Aérea Peruana, siempre negados. Incluso nosotros pedimos todos los documentos de los últimos 60 años, porque tenemos datos concretos de que muchos investigadores norteamericanos y británicos hicieron libros, confeccionaron libros en la década de los 60 y 70 donde hablaban de que las fuerzas aéreas peruanas tenían expedientes desde fines de los años 40, es decir, mucho antes, en plena Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, ¿cómo nosotros nos enteramos de esta información? El 10 de diciembre del año pasado, 2013, un periodista mexicano llamado Johanan Díaz Vargas, del programa Tercer Milenio, es invitado a una reunión reservada
con la gente de la DINAE, la Dirección de Intereses Aeroespaciales, jefaturada por un coronel de la Fuerza Aérea Peruana, y la DIPA, que es el Departamento de Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos, donde estaba el comité consultivo de 8 miembros que iban a ser entrevistados por este periodista mexicano, juntamente con su jefe, el coronel de la FAB. Luego que pasan los días posteriores a esta entrevista reservada, viene enero, y en enero, el 19 de enero, nosotros recibimos vía correo un correo anónimo donde nos muestran, o sea, nos enviaba un ataché, un archivo, que era una fotografía aparentemente en blanco y negro de la tapa de un expediente que decía expediente caso número 007-3017, caso La Joya 1980, nombre Óscar Santamaría Huertas, y aparte tenían los sellos de la DINAE, Dirección de Intereses Aeroespaciales, y la DIPA, o sea, era un documento de ambos organismos. Por supuesto, nosotros pensamos bien que si podía ser algo cierto o falso, sin embargo, aparentemente tenía todos los visos de ser real. Y nosotros lanzamos esto en nuestro muro de Facebook el 19 de enero, a las noches del 19 de enero, y cuál es nuestra sorpresa cuando el 20, en la tarde del 20 de enero, sale un tráiler del programa Tercer Milenio, donde anuncian las investigaciones ovnis en Perú, donde había habido avistamientos de ovnis, oleada de avistamientos de ovnis en Huánuco, en la selva peruana, y un paneo fotográfico de la Dirección de Intereses Aeroespaciales, una mesa donde hay 6 expedientes envueltos en un papel de cubierta para preservación llamado papel film, y un expediente colocado en un reposalibros en forma vertical, que al hacer el paneo, el zoom de la cámara filmadora, se ve exactamente lo que nosotros habíamos recibido vía correo anónimo. Entonces, esto corroboraba que el expediente de Santa María existía físicamente, se nos había sido negado a nosotros, a Mario Segarra, vía esta petición basada en la Ley de Transparencia Informativa y Acceso a la Información, y por supuesto los otros expedientes, 6 expedientes echados, correspondían probablemente a casos más antiguos de la Fuerza Aérea. Entonces, después del 7, como nos han dicho, puede haber más expedientes. Es probable que estos expedientes hayan sido sacados de una bóveda especializada, donde gente asociada a la parte de lo que es preservación documentaria y bibliotecología, nos han dicho que aparentemente, por la forma como están envueltos estos documentos, parece cada folio tiene entre 200 y 300 páginas. Y esto está en una bóveda que tiene una temperatura adecuada. ¿Por qué? En la Biblioteca Nacional de Perú hay bóvedas que tienen esa particularidad para evitar que aparezcan hongos, bacterias y líquenes que puedan malograr justamente el lomo o las hojas de estos documentos. Entonces, a raíz de este descubrimiento, por supuesto, lo hemos revelado al Perú, pero no tuvimos un quórum, o sea, nos encontramos con un muro de silencio de la parte televisiva, de la parte radial y de la parte periodística. Acá quiero hacer un acápite que el diario decano de la prensa nacional, el diario El Comercio, fuimos a sus mismas instalaciones en el centro de Lima y no nos atendieron, o sea, no pasamos más allá de una cierta entrevista inicial con un periodista muy joven y que nos dijo que en 48 horas nos respondía y nunca más recibimos respuesta del diario decano de la prensa nacional, o sea, un silencio que diría yo hasta tipo cómplice. Entonces, también aparte, con nuestra sorpresa, hemos visto de que la Asociación Peruana de Ufólogos, que porque la hay, se ha pronunciado gremialmente sobre nuestro caso. Debieron haberse puesto detrás de nosotros y dar una especie de comunicado de apoyo oficial para justamente este escándalo político, militar, legal, constitucional y ufológico, por supuesto, que representa este descubrimiento por una vía ajena, porque así como pudo haber sido un mexicano, pudo haber sido un chileno, pudo haber sido un norteamericano, un yugoslavo, un ruso o un chino, pero en tal caso se han incumplido las leyes constitucionales de la Ley de Transparencia Informativa y Ley de Acceso a la Información, Ley 27.806, consagradas por la Constitución Política del Perú, y sobre todo que esta orden de desclasificación requerida por nosotros tuvo el aval de un decreto supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros del Gobierno del Perú, esto es, con la anuencia del entonces primer ministro, presidente del Consejo de Ministros, doctor Juan José Jiménez,
un experto en derecho constitucional y derechos civiles. Justamente fue en pleno Consejo de Ministros que se dio luz verde a nuestro requerimiento y se mandó en el mismo día la autorización al Ministerio de Defensa. ¿Quién era el Ministerio de Defensa? El ente político que rige las tres armas, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina de Guerra. Quiero decir en esto que solamente la Fuerza Aérea y el Ejército nos respondieron con sendos cartas oficiales diciendo que no tenían ningún archivo de ninguna clase. La Marina de Guerra del Perú, curiosamente, no nos ha respondido hasta el día de hoy. No sabemos por qué motivos, eso es un caso de investigar más adelante. Pero lo concreto es que en nuestro caso se han incumplido la ley constitucional, se han conculcado de parte de un organismo del Estado, ha habido un conculcamiento, una discriminación, un abuso de autoridad y un encubrimiento en favor de un ciudadano extranjero. Eso está penado por la ley de acceso a la información y hay sanciones que en el futuro, no sé, el gobierno o las entidades que se encargan del manejo de esta oficina tendrán que aplicar una ley de sanción administrativa, memorándums o suspensión o despido definitivo de estos elementos. No lo sabemos, eso ya depende de cómo lleve el curso administrativo, legal, constitucional que la ley rige para estos casos. Pero en el sentido real, nosotros hemos sufrido esa discriminación, ese abuso de autoridad, esa negación de la información, y yo creo que tiene que haber un pronunciamiento de este organismo militar sobre por qué se nos conculcó los derechos y se prefirió darle la preferencia. ¿Por qué motivo será? Ellos tendrán que explicar. Ahora, hay gente que también nos ha comentado en estos días que de repente dicen que la Fuerza Aérea puede decir: nosotros le dimos la información al señor Johanan Díaz Vargas porque nos dio la gana, porque es nuestra prerrogativa como organismo darle la información a quien querramos. Ahí hay una grave, consecuencia, porque si llegan a decir algo así, ellos en los últimos meses se han pronunciado sobre que todo su manejo de la información de este tema está basado en la Ley de Defensa y Soberanía Nacional. Y según la Ley de Defensa y Soberanía Nacional, no se le puede entregar información a una entidad extranjera, a una potencia extranjera, y menos a un corresponsal extranjero, sin conocimiento de los elementos del gobierno presidencial. O sea, el presidente tendría que haber sabido esto, el Consejo de Ministros tendría que haber sabido esto, y si no lo llegaron a saber, ellos tendrán que aplicar una sanción administrativa contra estos elementos y hacer que nuestros derechos se valgan. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera, pienso yo, la vía más rápida para que pueda esto salir? Es simple y llanamente que de motu propio la Fuerza Aérea norteamericana, la Fuerza Aérea peruana, en este caso está hablando norteamericano porque de hecho también hay una influencia norteamericana en los medios de investigación de la fenomenología ovni a nivel sudamericano y mundial, por supuesto. De hecho, yo creo que hay una presión de fuera. Esta Fuerza Aérea peruana debería liberar unilateralmente todos los documentos en una conferencia de prensa abierta y a la que, por supuesto, tenga acceso el ciudadano investigador Mario Segarra, por haber sido el único, juntamente con mi señora esposa, que logramos por primera vez en 70 años de historia ufológica en el Perú, que el proceso administrativo refiriente a la petición de documentos ovnis y desclasificación se lleve a cabo con éxito. Lamentablemente, no terminamos como Ecuador o como Brasil, que ellos sí hicieron un tratamiento de un comienzo y un final y liberaron información. Acá la información está siendo ocultada a la luz pública. Los peruanos, no sé por qué motivos oscuros. No sé si por presiones del extranjero, no sabemos si por presiones internas, no sabemos si por presiones políticas, por presiones militares, por presiones económicas, por presiones de intereses creados, por presiones de extraños, no sabemos. Pero todo eso, en su momento, se va a tener que dilucidar y mostrar al público cuáles fueron las razones. Y sabemos que nosotros, WINCAT, estamos siempre con la verdad, porque justamente el hecho de haber llegado hasta este punto crítico, y sobre todo haber llegado a esta revelación que desde ya va a ser el descubrimiento del año 2014 a nivel ufológico mundial. Y qué bueno que tu programa sea prácticamente el que englobe toda esta historia, que, ojo, ha sido negada en los medios de comunicación de Perú, ha sido mediatizada y ha sido ninguneada. Sin embargo, a raíz de este documental, yo creo que otro va a ser el tema que van a tener que conversar o hablar ellos más adelante. Se hace justicia con esto a esta campaña de desclasificación, y yo creo que con éxito se corona una etapa
más en la investigación ufológica mundial. Yo creo que, vaya mis felicitaciones para este documental, y yo creo que va a dar que hablar por los próximos 10 o 15 años en el futuro, no solamente en Perú, sino en Europa y en el resto del planeta. Yo creo que lo importante es que los ufólogos, que tenemos el único pecado de ser independientes, de no tener una ONG, una multinacional, fuerzas militares de otros países a sus espaldas, porque ahí sabemos que ya no hay independencia, ahí hay intereses creados. El pecado que hemos tenido es que nosotros siempre hemos nacido, seremos y siempre seremos independientes, y volvamos a llegar hasta el final de los hechos, cueste lo que cueste. Esa es mi promesa como investigador y como ciudadano del mundo y del universo. Muy buenas noches, señor Segarra. Los medios informan de vuelos que desaparecen en extrañas circunstancias. Recuerdo que nosotros hemos hablado de la desaparición de los A-37, pero creo que ese misterio no ha terminado ahí. Nuevos testimonios arrojan nuevas posibilidades de lo ocurrido, ¿verdad? Sí, justamente. Mira, en el año 2010, o 2011, perdón, yo hago periódicamente una serie de charlas o conferencias sobre el tema OVNI aquí en Lima y en provincias, en departamentos, y esto fue más o menos en el mes de agosto del 2011, entre el público, que bueno, era bastante numeroso al terminar, que siempre, tú sabes, apenas uno termina una conferencia, se le acerca un montón de gente a hacer preguntas, a pedir consejos, opiniones, o a traerme fotos o videos de repente, o algún consejo para investigar mejor el tema OVNI. Entonces, en ese momento se me acercaron dos señoras. Una de ellas me comentó que era pariente de una, o prima hermana de una de las viudas de los pilotos desaparecidos, porque habíamos justamente en la conferencia hablado sobre este caso de los A-37, y que en el futuro íbamos a pedir la desclasificación de este informe confidencial de la Fuerza Aérea. Entonces ella me acerca y me dice: doctor Segarra, yo soy una prima hermana de una de las viudas de los pilotos que desaparecieron, porque eran 6 pilotos que desaparecieron, 2 por avión, un piloto experimentado y un piloto aprendiz, que estaban tratando de graduarse. Entonces, le voy a comentar un caso muy extraño. Esta prima hermana mía, en el año 2005, tuvo una llamada telefónica a su domicilio, y esta persona, que dice haberse conectado con ella, manifestó que era su esposo. O sea, uno de los pilotos desaparecidos de esta escuadrilla, su esposo de ella. Como tú sabes, a veces hay gente con mucha, digamos, a que le gusta hacer bromas muy negras, muy pesadas, demasiado macabras, haciéndose pasar como gente fallecida, no se sabe para qué motivos oscuros. La señora, por supuesto, ya estaba pues encallecido su espíritu de tanto, por supuesto se sorprendió, pero después le dijo: si tú eres mi esposo, hay 3 secretos que nos contamos. En el caso de que nos pasara algo a alguno de nosotros, nos íbamos a contar qué secretos era eso. A ver, dime qué secretos, los 3 secretos, si tú me lo dices, voy a creerte. Entonces, curiosamente, como este secreto no se lo habían contado ni a sus hijos, ni a sus nietos, ni a ningún otro familiar cercano, el personaje le dice las 3 claves o secretos que los hacían pues conectarse, vamos a decir, con palabras en clave. Ella se sorprendió, y ahí sí que prácticamente, como dicen, el corazón se le fue a la boca, como decimos acá en Perú, y le preguntó: ¿pero eres tú? Sí, soy yo, soy tu esposo. ¿Pero dónde estás? Todo el mundo te ha buscado tiempo, ya te han dado por muerto. O sea, ¿dónde está? Dile a nuestros familiares, y dile a las esposas de los otros pilotos de nosotros, que nosotros estamos bien, estamos vivos. ¿Dónde están? ¿Están en el Perú? Te oigo, se oía la voz entrecortada, como con interferencias, como estática. Dice: no estamos en Perú, no estamos en Sudamérica. Te voy a decir un secreto. Estamos en una base debajo de la Antártida, y te doy una clave más para que puedas comprender qué fue lo que nos pasó. Trata de analizar y contactar con gente que conozca del caso Friendship. Trata de analizar o contactar con gente que sepa del caso Friendship. Y en ese momento se cortó la comunicación. O sea, ¿habría alguna relación de la desaparición de esta escuadrilla de aviones A-37 de la Fuerza Aérea Peruana
como el caso de la isla Friendship, que hablan de una base subterránea en la Antártida, o en la Patagonia chilena o argentina, donde hay seres rubios de 2 metros que dicen que han curado a gente de enfermedades malignas, y de repente, por no se sabe qué motivos, esta desaparición tuvo algo que ver con ese caso. Es una incógnita que todavía está en proceso de evaluación e investigación, WICAT, pero de por sí es una primicia para tu programa también. El 1 de noviembre de 2001 se constituyó la extinta OIFA, señor Cegarra. Me gustaría conocer sus conclusiones de la experiencia como exmiembro de la misma. Bueno, muchas, porque primero que prácticamente soy el único civil investigador del fenómeno OVNI que ha hecho una labor histórica formando parte fundacional de una oficina, un nuevo organismo que se crea dentro del Estado peruano, dentro de la Fuerza Aérea. Me llamaron a finales del año 2000, porque ya tenía ya un cierto prestigio a nivel ufológico nacional, y bueno, me dijeron, le ofrecemos la posibilidad de trabajar con nosotros, queremos fundar esta oficina, y la primera intención que lo escuché, WINCAT, amigos de España y todo el mundo, es que al principio nos dijeron, vamos a ser transparentes, vamos a revelar todos los casos, vamos a hacer una oficina que va a integrar todos los casos ovnis, de testimonios ovnis que tenga la gente, vamos a abrir las puertas para que la gente traiga sus testimonios orales, sus fotografías, sus filmaciones, vamos a guardar la reserva confidencial con cada testigo, no nos vamos a burlar de los testigos ni a digamos, desprestigiarlos, no, vamos a tener el cuidado y seriedad que toda oficina de investigación se precia, de respetar el buen nombre de cada ciudadano peruano o ciudadana peruana. Hasta ahí todo bien. Lo que sí escuché también al principio es que ellos iban a desclasificar todos los archivos ovnis que tuvieran sus, digamos, sus oficinas, porque habían, pues, por supuesto, habíamos escuchado casos desde la década incluso de los 50, que había avistamientos por parte de personal militar de la Fuerza Aérea en el norte del Perú, en Arequipa, en la sierra, en la selva, o sea, porque por supuesto las Fuerzas Armadas cubren todo el territorio nacional como parte de su misión de proteger y defender el territorio y la soberanía nacional. Entonces ellos decían, vamos a abrir todos los casos antiguos, y los nuevos pues los vamos a catalogar, y me pidieron pues justamente mi ayuda. Yo ayudé a diseñar el primer organigrama de flujo de la oficina, o sea, la forma como iba a funcionar, la metodología de recolección de datos, que la tomamos en base al manual que la Fuerza Aérea Norteamericana tenía en un apéndice de varias preguntas y de diagramas que podía llenar el testigo para hacer una especie de banco de datos inicial de esta oficina. Y también sugerí la creación de una biblioteca, porque muchos oficiales no sabían mucho de este tema, y una hemeroteca, revistas, libros actualizados o no tan actualizados sobre materia básica de ufología o de estudios científicos y estadísticas, que las hay, a partir, digamos, de los estudios en otros países. Aparte, nosotros WINCAT, éramos la cuarta oficina, después de Chile, después de Estados Unidos y después de Francia, de crear oficinas ovnis, de estudio ovni por parte de personal militar y civil a nivel mundial. Hasta el Miami Herald, que es un diario muy importante en Estados Unidos, vino a entrevistarnos. Tuvimos una cola de entrevistas. Y tuvimos en el año 2001 la visita de un compatriota suyo, un gran investigador español, que es Juan José Benítez, vino para apadrinar, digamos, el inicio de nuestra oficina, y nos aconsejó mucho de que debíamos cuidarnos con las trampas que podían tener la desclasificación, que era justamente que esto pudiera llegar a que, en un principio, expedientes que eran auténticos podían después ser considerados como expedientes con base en testimonios, cuestiones meteorológicas, o rayos de luz, o rayos en bola, o globos sonda, o cohetes de prueba. No, o sea, había una casuística que teníamos que analizar, de casi un 20 a 35% de casos que podían ser no explicables bajo los cánones de la investigación científica actual. Entonces, con ese optimismo comenzamos. Y justamente parte de esa apertura fue
el autorizar a este piloto, Oscar Santamaría, ya retirado, con el grado de comandante, a revelar al mundo su testimonio de la persecución. Ahora, y también por supuesto el caso de la desaparición de los aviones A-37 y del helicópterista Dávila Cabrejos. Esos, durante el tiempo que yo trabajé WINCAT, fueron los 3 únicos casos que a nivel mediático, un programa de televisión, en este caso el programa Contrapunto, de Canal 2, Frecuencia Latina de televisión, que lo dirigía en ese tiempo una gran amiga mía, periodista Claudia Cisneros, muy aguerrida, muy combativa, muy detallada, muy seria en el tratamiento de la información, me reveló, justamente ayudó a revelar estos 3 casos. Lo que sí no llegaron a salir fueron los expedientes nacionales, o sea, los documentos de oficio de esos años. El único expediente que llegó a aparecer fue un expediente, una fotocopia de un expediente del Departamento de Estado norteamericano, que salió en el informe de Contrapunto de Canal 2 y también salió en el programa Cazadores de OVNIs, cuando entrevistan a Santamaría, lo que probaba en cierta forma la cierta interferencia de servicios secretos o de servicios militares extranjeros que investigaban casos de Perú, y no solamente probablemente de Perú, sino también de otros países de la región, como Ecuador, Brasil, Chile, Argentina, Colombia, etc. Entonces, es probable de que esa información quizás esté o ya no esté en poder de los militares peruanos o latinoamericanos. Es posible que haya habido un circuito de salida de estos documentos desde Perú hacia otros países, no lo sabemos. Acordémonos también que en los años 80, cuando ocurren estos sucesos WINCAT, las Fuerzas Armadas del Perú, sobre todo la Fuerza Aérea y el Ejército, tenían contratos de venta exclusiva con la Unión Soviética. Y en Perú había muchos asesores rusos que probablemente también informaron para su país, en este caso la ex Unión Soviética, y probablemente algunos documentos o algunas investigaciones sobre casos ufológicos de ovnis y militares hayan sido hechos también por personal militar soviético ese entonces, ruso ahora. O sea, hay de repente, grandes rasgos de posible interferencia de más de 2 estados o potencias mundiales en la investigación ovni en Perú. Se ha intensificado la actividad ovni en la región noroccidental de América del Sur, señor Cegarra. ¿Podría usted hablarnos de la existencia de puntos calientes de actividad ovni en Perú? Es cierto. Efectivamente, el Perú, creo que las 3 regiones, costa, sierra y selva, tienen diversos lugares conocidos por algunos amigos europeos, otros no tanto, y hoy día voy a hacer un recuento así resumido. En primer lugar, en la zona de Piura, hay una zona que le llama la zona hay un corredor que se llama el corredor del Valle de Chulucanas. Este Valle de Chulucanas es un lugar geográfico donde hay huacas, hay concentración de centros arqueológicos, cerros, dice donde se hace mucho, hay una gran mitología sobre, chamanismo, curanderismo, y se han visto bastantes objetos voladores por las inmediaciones de estos cerros. Esa es una zona. En la zona de Manu, el Madre de Dios, en la selva peruana, también es otra zona donde se han visto bastantes objetos voladores por esa zona, incluso saliendo de los lagos y ríos aledaños a la zona del Manu. En otra zona, en el Cusco, lugar muy conocido en España, los españoles conocen, en el Cusco, cerca de Machu Picchu, en el Valle de Urubamba, hay un lugar llamado Chincheros. Y en esa zona de Chincheros hay una laguna llamada Laguna de Huaypo. Desde la década de los 60 hay muchos relatos de campesinos y gente, incluso turistas, que han visto salir discos voladores, entrar y salir a ese lago bastante profundo. Otra zona es del lago Titicaca, en Puno, cerca de la isla del Sol y de la Luna. Han visto también objetos extraños salir y entrar de la zona del lago Titicaca. En la zona de la costa central, o sea, Callao, Lima, hay también una zona marítima que puede estar entre las 80 y 120 millas marinas, donde se ven estos ovnis. Otra zona es la zona de Chimbote, más al norte de Lima y antes de Trujillo. También se han visto por las bolicheras objetos voladores no identificados. Otra de las zonas también es en la zona del Cañón del Colca, en Arequipa. También se han visto ovnis.
Y puedo nombrar muchas más zonas cerca de las zonas volcánicas, las zonas del Misti, de la zona de Moquegua. Cuando hay volcanes en erupción, también se ven filmados por los, filmadoras que se colocan para filmar las actividades del volcán y monitorearlo. Se han visto cosas extrañas. Yo te cuento una cosa, yo tengo una entrevista que me fue, no sé si censurada, no sé si prohibida, de un canal estatal acá en Perú, justamente a raíz de una aparición de ovnis en la zona del volcán Ubinas, en el departamento de Moquegua. Me hicieron la invitación, me hicieron la entrevista, la grabación, pero esta entrevista nunca salió a la luz, no sabemos la razón. Años después nos dijeron que era aparentemente porque había decisiones, no sé si gubernamentales, para que no saliera esta entrevista. Fue muy extraño, de verdad, Winter, pero ahí está el dato. Existe la posibilidad de que hubieran tenido lugar en Perú al menos 3 accidentes tipo Roswell, digamos. Tengo entendido que el caso del 97 en Chachapoyas fue uno de ellos. Señor Cegarra, ¿existen informes referentes a esos casos? Mira, lo que hemos llegado a escudriñar es una cosa muy importante. Una de las cosas que nos hemos basado para trabajar en los archivos de la Biblioteca Nacional es justamente la hemeroteca, justamente buscar en los artículos periodísticos de años atrás, de los 70s y 60s, evidencias de estos posibles estrellamientos antiguos. Mira, este caso de Chachapoyas no está registrado en los periódicos. Dice que ocurrió en el año 97. Esto fue revelado justamente por el Disclosure Project en el 2003, creo, 2001, por 2001, creo que fue por Stephen Greer, que reunió 40 o más 200 testimonios de expilotos militares, exastronautas, conscriptos, y uno de estos conscriptos militares retirados era un señor de apellido Jonathan Weingaud, que dice de que en el año 97 él estaba formando parte de un escuadrón del ejército americano que ayudaba a la DEA, al parecer, a proteger unos radares de seguimiento de aviones, parece clandestinos, y les anunciaron que iban a proteger una zona de un desastre aeronáutico. Cuando llegaron a la zona, dice que vieron una hondonada de más o menos unos 30 a 50 metros de profundidad. Un objeto en forma de huevo se había incrustado en el fondo de la ladera. Se había rajado por un costado de sus zonas como si fuera una rajadura, y de esa rajadura había salido un líquido de color púrpura que apestaba bastante feo y producía sensaciones de náuseas. Asimismo, este objeto emitía una pulsación, una vibración de tipo electromagnético que hacía doler la cabeza bastante, y no se podía acercar a menos de 20 metros. O sea, ellos tuvieron que cuidar la zona hasta que de repente les es ordenado relevarlos y regresar a la base, donde curiosamente, refiere este señor Weingaud, es detenido por personal americano también y es conminado a firmar un documento donde se le obliga a decir que él nunca vio lo que vio. Él, así le preguntaran lo que le preguntaran, él nunca iba a decir lo que vio. Entonces prácticamente él firma esto, pero después en el año 2001, ante el comité de Stephen Greer de la Sociedad de Prensa de Washington, habla de este caso, de que ocurrió en Perú. Ese sería un caso. El otro caso es más atrás, es del año 73, y ocurre en una zona de la Sierra de Lima, la zona de Huarochirí, llamada San Mateo de Otao. Al parecer, durante la época del general Velasco, hubo, al parecer, un objeto discoidal que se estrelló contra una de las laderas del cerro. Yo tengo, grabado un testimonio de una señora que está en esos momentos en los Estados Unidos, peruana, pero que era niña, tendría 6 o 7 años, cuando vio, dice que el cielo se iluminó en la zona de San Mateo de Otao en la madrugada de un fin de semana, de viernes para sábado, y ella asegura que vio al día siguiente venir gente del ejército en camiones, y pocos días después, a los 2-3 días, gente, pero parecer más alta, gringos al parecer vestidos de blanco y en camiones de color blanco. Dicho sea de paso, los camiones del ejército ni de la Fuerza Aérea nunca han sido blancos,
siempre han sido camuflados de color azul y verdes, verde militar o verde de color natural militar, el de los camiones del ejército. Nunca se ha usado camiones blancos. Curiosamente, los camiones blancos y los trajes anticontaminación más corresponde, al parecer, a gente de la NASA que a gente del ejército o de la Marina norteamericana, según yo hemos estado averiguando después. Sobre este caso hay algo muy importante. Un programa de televisión de Canal 5 que se llamaba Tealdo Pregunta, y lo dirigía por ese entonces un gran periodista de los mejores de ese tiempo, Alfonso Tealdo Sinic, hizo una entrevista esa misma tarde a 2 oficiales de la Fuerza Aérea y curiosamente hablaron sobre este caso, del proyecto Libro Azul y de la investigación científica del tema OVNI, algo inédito en la televisión peruana en ese entonces. También hay gente que ha dicho que en la misma mañana hubo un comunicado oficial del gobierno militar de Velasco Alvarado, donde narraba justamente de que había, al parecer, se estrellado un objeto aéreo contra el cerro aledaño a la zona de San Mateo, y se pedía calma a la población y que iba a haber un proceso de recuperación o de salvamento, al parecer, por parte de personal militar. Hasta ahí no se sabe más. Y hay otro caso, Wincat, más extraño aún, es casi por los mismos años, 73, 74, que ocurre en Ventanilla, en una zona, digamos, que en ese tiempo era muy eriaza, árida, prácticamente solitaria. Se estrella, eran pueblos jóvenes que en ese tiempo se estrellan, al parecer, un ovni cerca del mar, y al parecer fue recogido por personal o investigado por personal del ejército peruano, y al parecer por también gente, consultores rusos intervinieron en este caso. De estos 3 casos, como te digo, no hay más que indicios, y era parte justamente de lo que a nosotros estamos pidiendo de la desclasificación OVNI que hicimos durante 1 año 6 meses. A lo largo de nuestra historia se ha podido encontrar numerosas evidencias en pinturas, cuevas y escrituras tales como en la Biblia. Señor Cegarra, ¿cree usted que somos visitados desde la antigüedad? Yo creo que sí. Por ejemplo, acá en Perú, deberían saber los amigos de España y de Europa, hay muchas leyendas sobre la creación del mundo y la humanidad. Tenemos, por ejemplo, en la sierra, en la zona del Cusco, hay 2 leyendas. Hay una leyenda que es la de los hermanos Ayar, que fueron 3 o 4 hermanos que salieron de las cuevas, de unas cuevas subterráneas debajo de la cordillera de los Andes. Curiosamente también hay muchas leyendas que hablan de galerías subterráneas que van kilómetros por debajo de Perú y de toda Sudamérica. Esto es aledaño con las teorías pues del Agarthy o del Chambala tibetano. Hay otras cosas también. Hay una leyenda en Puno que justamente da la creación de los primeros pobladores de la humanidad en la zona del lago Titicaca, con la leyenda de Orjona o Orejona. Esta dicen que era una humanoide, mitad humana, con cara de tapir, que vino desde Venus, desde la estrella azul, bajó en un disco de oro reluciente y se hizo todo lo posible por juntarse con, unos primeros seres protohumanos, y dio origen a una raza que existió durante muchas décadas, o muchos siglos, que se llamó la raza de los Uros. Curiosamente, con esto de los Uros hay un caso, detalle anatómico muy interesante, Wincat. En la década de los 60, 70, cuando, vamos a decir, los descendientes de estos ya pues Uros originales, porque la leyenda de los Uros hablaba de que estos aborígenes, esta raza aborigen, había nacido de las estrellas, que su sangre era de color negro, y que incluso ellos podían soportar todo tipo de presiones y alturas, porque uno está pues a más de 4.500 metros de altura. Se hizo una especie de servicio militar obligatorio que se hacía en ese tiempo, llamaban las levas. Entonces uno de los procesos iniciales era cortar al pelo, al rape, o al ras prácticamente, el cuero cabelludo, dejaban prácticamente de los conscriptos, y curiosamente notaban los médicos una cuestión anatómica muy interesante, que las circunvoluciones cerebrales de algunos de estos señores o jóvenes que venían de esa zona del lago Titicaca estaban prácticamente a flor de piel,
O sea, se veían las cisuras cerebrales a nivel de la piel, como si todo el cuero cabelludo estuviera arrugado, como siguiendo las circunvoluciones cerebrales. Anatómicamente, esto era muy curioso, o digamos así, fisiognómicamente. Y hay otra cosa más. Se habla en algunos círculos antropológicos muy, muy cerrados, de que por esa época en Puno y en Cusco se encontraron cementerios en zonas muy profundas de los cerros y en el lago Titicaca, de cráneos con más de un cráneo supernumerario, o sea, con suturas supernumerarias, es decir, las suturas eran mayor de lo que normalmente las normales suturas hay en el cráneo humano normal. Y esto anatómicamente es inédito en la raza humana. El cráneo humano tiene un número determinado de suturas, pero esta tenía muchas más, quizás unas 10 suturas más que las acostumbradas. Y esto genéticamente nunca se hizo un estudio genético, nunca se hizo un estudio osteológico, histológico de este tipo de cráneos, que hubiera llevado de repente con un ADN en estos tiempos a llevar algún tipo de averiguación de dónde eran originarios por ADN genotípico estos individuos. Ese es un misterio que quedó ahí plantado más o menos en las leyendas antiguas del Perú. Y bueno, hemos terminado. Le estamos muy agradecidos, señor Cegarra, por compartir con nosotros todas sus investigaciones, que sin duda han despertado esa curiosidad para informarse sobre todos estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, las gracias a usted, Wincat, a toda la gente de Caballo de Troya Televisión, a todos los amigos españoles, europeos y de otras latitudes del mundo que nos han escuchado. Muchas gracias. Favor que ustedes nos hacen por su cordial atención. Y lo único que deseamos es que esta información, que es de por sí histórica, el Perú sea compartida con todo el planeta. Y si algún día, Dios quiera, nosotros, mi persona, mi esposa y yo, que es la persona que yo creo le considero el 50% de todo este trabajo de clasificación que hemos intentado hacer, estemos algún día en España compartiendo personalmente en vivo, en directo con todos los amigos y hermanos españoles, conferencias en vivo, en directo para todos ustedes, amigos y hermanos de España. Muchas gracias. Bueno amigos, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido del gusto de todos ustedes. De aquí solo nos queda emplazarles para nuestro siguiente programa, un especial de Semana Santa con un invitado de excepción. Ya lo saben, aquí en Caballo de Troya. Buenas noches.